de las cosas que me motivó a mí era que se puede preguntar, o sea, que esta reunión es interactiva, porque a veces uno tiene tantas preguntas, ¿no? Y cuando se está en un grupo inmenso, grande como es la iglesia, a veces no se puede hacer. Es diferente en estos grupos pequeños que uno puede preguntar cualquier inquietud y el enriquecimiento es muy profundo, muy grande. Amén, amén, qué bendición. Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. Empezamos este tiempo maravilloso para conectarnos con nuestro Padre Eterno y voy a pedirle a mi querida esposita que por favor nos guíe en oración para iniciar este tiempo especial, este tiempo de estudio bíblico. Esposita mía. Mis hermanos, muy buenas noches. El Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos esta noche, por estar presentes. Así que le invito a orar. Padre Celestial, gracias por esta noche, por la oportunidad de conocer de ti. Gracias, Padre, porque estás poniendo en nuestro corazón el aprender, el conocerte más. Y gracias, Padre, porque eres fiel, bueno, eres justo, eres bondadoso. Y te adoramos por eso y muchas otras cosas, Padre, que incontables son tus maravillas. Gracias, Padre, por cada uno de los hogares representados esta noche. Te pido que seas tú tomando el control de nuestra vida, de lo que somos, de nuestras acciones. Te adoramos y te honramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Muy bien, amada familia. Ahora sí, vamos a emprender con este estudio del libro de Gálatas. La semana pasada estuvimos revisando, estuvimos viendo, analizando algunos detalles propiamente con lo que es el apóstol Pablo. Y dentro del entendimiento del apóstol Pablo, habíamos recordado un poquito los lineamientos de la sinagoga. Ay, perdón, me salió chueco esta sinagoga. Aquí hagámosle con el cuadrito mejor. Ahí salió más perfecto. Cuando nosotros revisamos, estudiamos, analizamos un poquito más todo lo que tiene que ver con la sinagoga, recordemos que había un espacio dentro de la sinagoga. En este sitio estaba el sumo sacerdote o el sacerdote o el que iba a presidir, en este caso el rabino, que presidía las enseñanzas. Eso se daba en el primer siglo. Recuerden, aún no habían iglesias cristianas. Las iglesias cristianas se desarrollaron después del tercer, cuarto siglo, finales del tercer siglo, inicios del cuarto. Ahí empieza a desarrollarse ya con el nombre de cristiano y también el nombre de iglesia, del término en latín. ¿Por qué? Porque ya se estableció la religión cristiana como universal o conocida también como católica. Entonces, desde el primer siglo, o incluso antes del primer siglo, ya habían sinagogas de los judíos. Y en esas sinagogas de los judíos, la primera sección, la primera parte, habían los judíos de sangre pura, ¿sí? Judíos de sangre pura. Voy a poner JP, judíos de sangre, ¿sí? De sangre pura. Eran los judíos puros, hijo de judío, hija de judía, por así decirlo. En la otra sección tenemos, en cambio, un grupo que eran aquellos que no eran judíos o no eran hijos de judíos, eran aquellos que habían aceptado el judaísmo y que se habían circuncidado en el caso de los hombres, y incluso en el caso de las mujeres, por causa de su marido, se hicieron judías. Entonces ahí tenemos lo que serían los judíos prosélitos o los que llegaron a ser judíos, ¿ya? Pero cerca de la puerta, ¿ya? Aquí digamos que esta es la puerta. Ahí está. Cerca de la puerta había un grupo que estaba observando, pero no ingresaban o ingresaban solamente
como decir, a la primera fila nada más para estar ahí observando, estar viendo. Y estos vienen a ser aquellos justos de la puerta, aquellos que son conocidos como los prosélitos de justicia. Y estos son gentiles que no son judaizados, ¿sí? Que no quieren entrar al proceso judío, ¿ya? Ellos no quieren ser judíos. Entonces aquí están los gentiles. ¿Y por qué no quieren ingresar? Como lo habíamos dicho la semana pasada, porque tenían que entrar con un proceso, la circuncisión. Y la circuncisión no es que lo hacían con un bisturí como el tiempo actual. No le ponían anestesia. El alcohol todavía no se había inventado. Entonces le agarraba una infección, especialmente porque era en el prepucio, le agarraba una infección y morían. Entonces no había la garantía de que viva para ingresar hacia acá, hacia disfrutar el proceso en la sinagoga propiamente hablando. Entonces ahí está el conflicto. Ese es el conflicto principal que nos muestra todas las cartas paulinas. Ese es el conflicto más grande, el conflicto mayor. Pero aquí viene algo. El apóstol Pablo es un genio. Shaul de Tarso, Shaul Catán, es un genio. ¿Por qué es un genio? Porque él, bajo la revelación que recibió en Hechos capítulos 7, 8 y 9, bajo esa revelación, ese encuentro con lo divino, ese algo especial, Pablo empieza a trabajar una teología de reconciliación entre judío y gentil. Y esta teología es la que es mal entendida en el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque recordemos, por un lado, el grupo judío dice cómo Pablo está permitiendo que ingresen gentiles a las sinagogas. Y más adelante, después del siglo III, los cristianos, que son mayor cantidad gentiles, dice cómo nosotros vamos a acceder nuevamente al judaísmo y a los mandamientos y las leyes. Y es por eso que con Jerónimo o San Jerónimo, el que hizo la traducción de la Vulgata latina, ciertos pasajes, ciertos versos que estaban en la traducción de la Septuaginta, no le traduce propiamente como debiera, sino que al latín le hace como un arreglito. Y en ese arreglo empieza como a decir, ok, Pablo por un lado apoya a los judíos, Pablo por un lado está atento a la salvación y a la redención de los judíos, pero por otro lado también está atento a la redención de los gentiles. Entonces, como que Pablo se está contradiciendo. Y ya después del siglo IV, con San Agustín de Hipona, es como poner en la balanza, ¿qué pesa más? Nosotros nos mantenemos o bajo la ley o bajo la gracia del Mesías, y la mayoría inclina hacia la gracia. Entonces las traducciones que se empezaron a realizar tienen esa directriz, por lo cual se presenta como ese choque hacia la ley o hacia la Torá propiamente dicha, y también se desarrolla ese fenómeno de observar o de ver o empezar a desarrollar una teologización del siglo IV, siglo V en adelante, ya como que a los judíos rechazándolos ampliamente en todos los procesos. Entonces tenemos datos históricos o desarrollos históricos que nos pueden o nos ayudan a observar estos detalles. Pero ¿qué pasó hasta ese siglo III, hasta el siglo IV que empezó este fenómeno? Hasta el siglo III, siglo IV, finales del III, principios del IV, dejemos en el III para no estar en esa constante
relación, en el siglo III se desarrolló algo. Y hasta el siglo III todavía no había estipulaciones de qué mismo enseñó Jesús. Porque Jesús no habla nada acerca de si hay o no hay que cumplir ciertos mandamientos. Él no expresó. De hecho, él dice, yo vine a cumplir todos, a darle un pleno entendimiento, pero en ningún momento Jesús dice a sus discípulos, ustedes no cumplan los mandamientos. Entonces ahí ya hay una crisis durante esos primeros 3 siglos, y como diría Orígenes de Alejandría, trabajando estos textos, él va a decir justamente que Jesús, o él va a trabajar esta idea de que Jesús como tal no estableció algo puntual en esos límites. Ojo, Orígenes de Alejandría y Orígenes de Roma, especialmente el de Alejandría, estamos hablando de finales del primer siglo, inicios del segundo siglo, es decir, todavía la religión cristiana no estaba siendo fundada, todavía se reunían en sinagogas. Es para ir entendiendo estos detalles. Ok, pero volvamos al tema, no nos desviemos mucho por la historia, más bien volvamos un poquito. Que debemos entender algo. Ya con esto, uno entra en una crisis con el apóstol Pablo y el pensamiento paulino. Porque si ustedes revisan el libro de Romanos, desde el capítulo 12 en adelante, incluso un capítulo antes, desde el 10, se puede desarrollar, ustedes ven que es como que está diciendo que los israelitas, los judíos, van a ser salvos sí o sí. Es como que está planteando esto en el libro de Romanos. Es más, si usted revisa desde el capítulo 1 hasta el 8, dice que el pecador soy yo, pero en ningún momento a la ley le quita de la escena. Más bien dice, gracias a la ley conocí esto. Gracias a la ley entendí esto y aquello. Ya, mi querido David dice, es decir que como creyentes no había reuniones en sinagogas, sino en casas para aprender las cosas que dejó Jesús o para aprender la Torah. Ya, las reuniones en casas se desarrollan especialmente en tiempos. No era siempre. ¿Cuándo se desarrollan las reuniones en casa? Primero con la persecución de Nerón. La gente ya no podía reunirse en una sinagoga más de 20 personas. Entonces empiezan a hacerlo de una manera en silencio para que nadie le vea. Empiezan a reunirse en la casa grupos menores a 20 personas. Entonces ahí se desarrolla ese pensamiento. Pero muere Nerón y nuevamente hay la apertura y vuelven a las sinagogas. Es más, cuando se destruye el templo años 70, lo único que quedaron fueron las sinagogas. Y las sinagogas fueron ese punto específico para reunirse. Pero nuevamente viene Domiciano y con Domiciano arrasan con todas las sinagogas. Entonces ahí tenemos nuevamente ese punto de que las personas no podían reunirse en sinagogas, sino que ya debían reunirse en casa. Con la muerte de Domiciano, seguimos con los otros emperadores que vinieron y sí hubo como esa relativa paz. Nuevamente podían reunirse en una sinagoga. Pero ¿qué pasó? En el año 135 y con el levantamiento de Bar Jobá, que era considerado el Mesías, entra otro problema. Y ahí sí desaparecen literalmente las sinagogas. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano ya lo veían como enemigos a todas las reuniones en las sinagogas. Entonces, aquellos gentiles, romanos, no circuncidados, que estaban ingresando a las sinagogas, dijeron, ¿y ahora dónde nos reunimos? Entonces también hicieron reuniones en casa,
pero empezaron a reunirse en otros sitios, en otros lugares, fuera de Jerusalén, en donde sí les permitían reunirse y también se llamaban sinagogas. De ahí recibe un nombre, o el nombre común en hebreo era Keilah, ¿sí? Ese era el nombre más conocido, que traducción en griego, le dieron la traducción como ekklesia, y ekklesia, ek significa de desde, klesia hacia la sociedad. O sea, era un lugar donde se reunían para ser preparados para luego salir hacia la sociedad, es decir, hacia la gente alrededor, para enseñar, para instruir, para guiar. Pero ¿dónde eran ellos preparados? En su ekklesia, en donde al latín pasa ya por el siglo III con el nombre de iglesia. Y así se nace ya el término iglesia. Entonces eso es para comprender un poquito cómo llega esos procesos, mi querido David. Ahora, como hay esta problemática, Pablo por un lado está con los judíos, pero también por otro lado está con los gentiles. Y Pablo desarrolla una teología, y este es el punto clave en el proceso para entender el pensamiento de el apóstol Pablo. ¿Cuál es ese punto esencial? Debemos entender lo siguiente en el pensamiento paulino. El pensamiento paulino se enfoca en dos grandes áreas. Número uno, el judaísmo o todo el pueblo de Israel. Y por otro lado, una secta del judaísmo que viene siendo los seguidores del Mesías. Los seguidores del Mesías que vienen siendo el Israel, por así llamarlo, de Abraham en la bendición, o Israel bendita que se le conoce, ¿ya? Estos dos pensamientos trabaja Pablo. Y esto de aquí es importante entender, porque Shaul de Tarso, Shaul, le pongo en el nombre propio, Pablo en el nombre que fue dado en griego, él va a trabajar por un lado el pensamiento judío, y el pensamiento judío va a decir lo siguiente, y si quieren eso pueden escribirlo o anotarlo. Dice, tú eres judío, israelita, descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por tanto, para ti ha sido dado la Torá. Entonces, si te fue dado la Torá, vive en la Torá. Cuando hablamos de Torá, recuerden, va en ese ámbito de leyes y preceptos. Que es los leyes, los mandamientos, y los preceptos, las costumbres que se desarrollaban dentro de esos preceptos. Pero ahora dice el apóstol Pablo, para que se cumpla lo que está establecido en el libro de Génesis capítulo 12, y ahí vamos todos a Génesis capítulo 12, vamos a ver Génesis capítulo 12. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es para que todo el pueblo llegue a ser parte de? ¿Cuál es la esencia en este aspecto? Génesis capítulo 12, verso 2. Una vez que le llamó a Abraham, le dice, y haré de ti, pilas a eso, eso es importante, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entonces, la primera sección, haré de ti una nación grande, y te bendeciré. En la segunda parte dice, el 3, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré,
y serán benditas en ti, ¿qué dice? Todas las familias de la tierra. Por eso, cuando Lucas está escribiendo el libro de Hechos, establece en el libro de Hechos, cuando dice en el capítulo 1, y vamos a dar con textos exactos, Lucas capítulo 1, perdón, Hechos capítulo 1, el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Miren cómo trabaja Lucas, pero Lucas fue instruido por Pablo, recordemos eso, es instruido por Pablo igual que Juan Marcos, es decir, el Evangelio de Marcos, y también tiene mucha connotación el pensamiento paulino en otros escritores, como el caso de Mateo, el caso de Juan. O sea que Pablo sí influyó en los pensamientos del resto de escritores. ¿Por qué? Porque los escritos paulinos, arqueológicamente hablando, son más antiguos que los evangelios, por si acaso. Eso es un dato arqueológico ya establecido. Entonces dice, pero me recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea. Hasta ahí estamos bien con los judíos. En Samaria ya entró el problema con los judíos. ¿Cómo así los samaritanos entran? Y aquí les rompe el mate a todos si queremos hacer una teología o entender el contexto en tiempo de ellos. Porque dice hasta lo último de la tierra. Y ese término hasta lo último de la tierra tiene el mismo sentido de lo que dice en Génesis capítulo 12, benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué queremos decir con eso? ¿O qué está planteando nuestro querido Pablo con este pensamiento? Está diciendo que todos, absolutamente todos, tienen que ingresar en el proceso del Mesías. ¿Para qué? Para que se cumpla la redención. Porque si no entraban los gentiles, no iban a ser benditas todas las tierras. No iba a haber la restauración de Israel, no iba a desarrollarse el cielo o la venida del Mesías Todopoderoso. Cuando entendemos ese concepto, ese pensamiento teológico, entonces ahora usted puede comprender que por una parte está diciendo Pablo, todos los que son de Israel, nacidos en Israel, nacido en casa, viven la Torá, guardan los preceptos. Pero ahora en el Mesías se abre la puerta propiamente para que ya no los judíos, sino los gentiles puedan ingresar. O sea, ahora sí, los gentiles pueden ingresar. ¿Y qué es lo que tienen que hacer para ingresar los gentiles? Para ingresar los gentiles ya no deben circuncidarse, sino tienen que cumplir una nueva Torá. ¿Y cuál es esa Torá? La Torá del Mesías. Es decir, la Torá del Mesías prometido. Entonces los gentiles ahora deben vivir esa Torá enseñada o los preceptos o las instrucciones dadas por el Mesías. ¿Y cuál es esta de aquí? ¿Cuál es el centro de la Torá, de la enseñanza de Yeshua? A ver, como dirían, la pregunta del $1.000.000. ¿Cuál es la enseñanza central del Mesías prometido? ¿En dónde se enfoca todo? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ok, muy bien. Justo en esas primeras palabras que usted acaba
de determinar, mi querido Reinaldo. Todo el proceso de la enseñanza del Mesías abarca una sola cosa, y es el amor. Ahí está el proceso general o global de toda la enseñanza. Por eso está diciendo, desde un principio, porque de tal manera amó Dios al mundo. Como usted ve, ya Yohanan, Juan, el Evangelio de Juan, ya hablo más también de Juan porque en el libro de Juan hice mi tesis de la maestría. Juan trabaja muchísimo la idea del amor, porque entendió también a Pablo en sus perspectivas y sus enseñanzas, y también entiende, ya se le hace más claro el panorama con lo que había escuchado del Mesías, de Yeshua sobre el amor. Entonces se abre el panorama. ¿Y qué está diciendo? No está diciendo, ey, no debes cumplir la ley. No. Lo que está haciendo referencia es, ahora bajo ese amor del Mesías, bajo ese amor de Dios a través del Mesías, tú puedes entender el mandamiento, tú puedes comprender el mandamiento y no hacerlo literal, sino hacerlo, encarnarlo, hacerlo vida en ti. Ese es el proceso. Y así es, mi querido David, abarca todo el mundo la promesa abrámica, judíos siendo judíos, acceden igual al reino de Dios, de acuerdo a Pablo, o son salvos. No sé si ahí me está preguntando o es solamente la afirmación, mi querido David. Ok, es una afirmación. Y sí, ya vamos a explicar cómo Pablo ve esta situación. Una consulta, pastor. Sí, diga. Es decir, ahí iría la pregunta de cajón. O sea que en términos de iglesia evangélica, poniéndonos desde el lado viendo los que recibimos esta enseñanza del Mesías, ¿no es cierto? Objetivo de iglesia, evangelizar a los judíos, porque ellos ya tienen su salvación, porque ellos tienen la Torá, que es su modo de salvación, ¿no es cierto? Lo entendería así. O sea, ya no tienes que ir a evangelizarlos porque igual ellos son parte del pueblo. Uh-huh. Y como diría el mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos, Dios mismo les puso la venda para que en el momento de que no ven, permitan que los gentiles puedan recibir este mensaje de redención y de vida. Eso es lo que dice Pablo en el libro de Romanos, ¿no? Es como que son puestos una venda y no pueden observar más allá de sus narices. Eso es lo que Pablito hace referencia ahí, y por eso hubo oportunidad para cada uno de nosotros como gentiles. Pero bien, ¿por qué los judíos a la fecha les miran como traidor a Pablo? ¿Por qué no quieren ni hablar de Yeshua como el Mesías? Porque los dos desarrollaron un nuevo pensamiento, una nueva directriz, desarrollan los dos acerca de la salvación, acerca de el pueblo escogido. Y es como que si le aceptamos a estos dos, tenemos que aceptar que nosotros ya no somos los únicos escogidos. Tenemos que aceptar que no somos nosotros el único pueblo santo, que puede levantarse otro pueblo santo. Entonces eso rompería toda la ideología del judaísmo, de ser exclusivista en el sentido de la bendición de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo yo puedo aceptar a alguien que venga y me rompa las bases, mis fundamentos, y esté dando apertura a que un gentil pueda venir y ser igual que yo,
que yo nací judío, de sangre judía, hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Se da cuenta? Entonces ahí viene el roce y por eso en la fecha, hasta hoy, no desean que los gentiles ingresen. Y es más, ellos son muy, muy cerrados, especialmente, y voy a decir así, con todo respeto, si es que me escuchan personas judías en las redes sociales, con mucho respeto, el problema es que la misma gente de Israel, los judíos de Israel que no son de línea ortodoxa, tienen una mayor apertura para hablar sobre el Mesías. Y muchos expresan que sí, uno de los Mesías del primer siglo fue Yeshua y que Pablo fue un excelente maestro. Y dentro de la academia son estudiados los dos para entender una o las alajá desde la perspectiva de ellos. Alajá es la enseñanza de la ley, por si acaso. Entonces son aceptados. Pero dentro del judaísmo fuera de Israel, la cosa es más difícil. La situación es más cerrada. No cierran. ¡Pum! No hay la apertura, no hay el diálogo. E incluso si uno quiere entrar en ese diálogo, en esas líneas, lo que expresan es, aquí no se habla de fábulas de el tal Jesús, Yeshua, Jesús, etcétera, etcétera, y tampoco de Pablo. O sea, de entrada, nada de diálogos en esa línea. Porque es, como Pablo mismo dice, piedra de tropiezo para ellos. Es algo difícil de digerir, duro de digerir. Por eso, y tomando en líneas también lo que dice el profeta Jeremías, si no estoy equivocado, llegará el momento en que el pueblo de Israel sentirá celo por los otros pueblos porque han visto el amor de Dios sobre ellos. Entonces se ha desarrollado también un celo en esa línea. ¿Por qué? Porque hay personas que no son llamados o autoproclamados mesiánicos, que son cristianos protestantes, son evangélicos, que están empezando a entender los mandamientos, entender las fiestas, entender al Mesías en su plenitud y empiezan a vivir en ese proceso. E incluso hay algunos que hablan de directrices de Shabbat y empieza el celo y el ataque también de líneas judías por un lado y de líneas protestantes ortodoxas de otro lado. O sea, es como que hay un grupo que se está levantando, que está como en medio, entendiendo los procesos y están siendo atacados de ambos lados. Ojo, no estoy hablando de la línea mesiánica, que ese tiene otro proceso. Entonces, familia, con esto en mente y con este cuadrito que debemos entender, ¿cuál es la conexión o qué es lo que Pablo hizo para que esto de aquí llegue a darse y así se cumpla Génesis capítulo 12 como la redención a Israel? Y lo que es el punto neurálgico se llama la circuncisión, si no estoy equivocado, o es con S, el ser circuncidado. Circuncidado, ya. Ahí entra. Ese es el punto más delicado en el proceso. ¿Por qué? Porque usted va a ver en el libro de Gálatas que dice lo siguiente. Ahora sí entramos a Gálatas y luego vuelvo para hacer la revisión ya en griego con todo el proceso. Dice el libro de Gálatas:
Verso 6, 1:6. Lea 1:6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la Gesed, la bondad que no merecían del Mesías, para seguir un mensaje diferente. Recuerden que evangelio es un mensaje de transformación. Dice, un mensaje distinto. No que haya otro. Fíjense, no existe otro mensaje, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el mensaje del Mesías. ¿Y cuál era esa perversión? Es la circuncisión. ¿Se dio cuenta? Pablo dice, hey, ustedes son gentiles, ustedes van a hacer lo mismo que Abraham antes de que fue llamado a la circuncisión. ¿Qué sucedió? Antes de la circuncisión ya tuvo un encuentro con Dios. Y si tuvo un encuentro antes con Dios, antes de la circuncisión, ¿por qué hay que obligarle a la gente diciendo que tiene que ser circuncidado para ser salvo o ser parte del pueblo de Dios? Entonces, ahí está el punto. Y dice a los gentiles, si ustedes están en la ley, volvamos al cuadrito que hicimos. A los gentiles, ustedes son judíos, ustedes son de Israel, ustedes viven la Torá, viven los preceptos. Al entrar a lo que es entendiendo al Mesías, ustedes no deben dejar estos preceptos, porque ustedes conocieron al Mesías gracias a estos preceptos. Ustedes han entendido, ustedes tienen la salvación, porque la ley está incrustada en el corazón. Eso también dice en el libro de Romanos. Es decir, que la ley, esto de aquí, todo, la Torá, los preceptos y todo lo demás, ya está en el corazón. Y el corazón viene siendo en término hebreo lev, ¿sí? Cardía en griego, pero lev me encanta más. ¿Por qué lev me encanta más? Porque lev significa la base del ser. O sea, es como la concepción plena. Es como que ya está dentro de tu chip, dentro de tu inteligencia existencial, ya está la ley, ya está el mandamiento. Y tú lo estás viviendo de acuerdo a lo que te fue enseñado por quién. ¿Quién enseñó esta forma de vivir el mandamiento? Moisés. Entonces, tú vives el mandamiento bajo la línea de Moisés. Ok, tú vives eso. Pero ahora los gentiles, el que ha nacido gentil, pero ha entendido el amor del Mesías y ahora puede ingresar a lo que sería, en este caso, la sinagoga. También está el mandamiento o la ley en el corazón. Ahí está, en su lev. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ya las instrucciones, ya las enseñanzas, ya no son de Moisés, sino que ahora son de Yeshua, de Jesús, dicho en griego. ¿Se da cuenta? Y ese es el punto, por lo cual incluso a Pablo querían matarlo. Porque decían, ya no solamente me habla del proceso de circuncisión, sino que ahora también me está hablando de que ese tal Yeshua es superior a Moisés. ¿Y qué texto dice ampliamente esto? ¿Qué texto trabaja esta idea, pero así, a alto nivel? ¿Qué libro de la Biblia?
A ver si hemos aprendido un poquito. Abra su micrófono y dígame. Muy bien, mi querido pastor Edison. En este caso es el libro de Hebreos. Ahí dice Yeshua ahora es mayor que Moisés. Entonces, la ley rígida, entendamos eso, la ley que era hasta que tú entres a la tierra prometida en Canaán y estés en Canaán, etcétera, etcétera, y conquistes, era tú haces, mueres, punto. Es como más dura, porque era necesario para el pueblo vivir de esa manera. Pero ahora el Mesías toma esa ley, trabaja en el amor la ley y le da sentido a la ley. Y ahora dice, esta ley tú la puedes vivir y disfrutar. Y claro, ¿de qué línea viene Pablo? ¿De qué línea farisea? ¿Ortodoxa o más liberal? Gilel. Ya, muy bien, mi querido Reinaldo. Dos líneas que había en la antigüedad. Shammai, Gilel. Shammai, ortodoxo, Gilel, más liberal. Y de Gilel viene Simón, si no estoy equivocado, y de él viene Gamaliel, que es el hijo. Entonces, Gamaliel es nieto de Gilel de la línea más liberal, como más interpretativa, más entendida y más de corazón, por así llamarlo. Y de esa línea es Pablo. Captamos entonces que también hay una influencia de maestros en esa línea y ve el amor del Mesías, ese amor manifestado del mismo Dios en el Mesías, y ahí converge y desarrolla esta teología y abre hacia los gentiles para que se cumpla el proceso de la redención. Y dice, esto tiene que ser ya, tiene que ser lo más pronto posible. ¿Por qué? Para Pablo, él estaba 100% seguro de que él no iba a morir hasta que venga el Mesías. Por eso escribe en Tesalonicenses. Dice, y nosotros, los que estamos con vida, y ahí está hablando en presente progresivo, estamos, o sea, continuamos en vida, seremos llevados, cuidados juntamente con él para llegar a su presencia. O sea, él decía, la parucía, la venida del Mesías era inminente en ese tiempo. Pero para que se cumpla la parucía, para que se cumpla esa venida del Mesías, tenía que haber ese pequeño detalle. ¿Cuál? Que el porcentaje, la representación de los gentiles entre a ser parte de Israel. Para que se cumpla la promesa a Abraham y se cumpla de esa manera la restauración de Israel y solo así el Mesías se manifieste. Y es por eso que tuvo el éxito que tuvo, porque ahora ya no hay circuncisión, sino hay que circuncidar el corazón, ya no solo el prepucio, y ahora hay que vivir los mandamientos, pero hay que vivirlos en la interpretación del amor dado por el Mesías. Una interpretación vivencial, agádica. Alajá significa más ortodoxa, más justa o de línea judicial, pero agadá significa yo lo experimento, yo lo vivo, yo lo disfruto, y es lo que hizo Yeshua. Entonces entendemos esos detalles. Y sí, mi querido David, fundamentos mal posesionados. Y ahí están siempre esas promesas mal establecidas por el ego, porque ese es el problema, han producido tanta separación. Pero quizás también por esto todavía el pueblo de Israel existe.
porque si no se mantuvieran de esa manera, de esa ortodoxia, probablemente hubiese habido toda una mezcla ahí y ahorita no existiera judíos o no existieran el pueblo de Israel propiamente dicho. No sabemos qué hubiese pasado en el proceso, en el camino. De algo estoy seguro, hay un propósito divino aún en esa manera de actuar de los judíos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué el Mesías no ha venido? Si para Pablo ya tenía que llegar. Y es por lo que está sucediendo acá. Verso 6. Me maravillo que ustedes se han apartado tan pronto. ¿De qué? De ese mensaje transformador, reconciliador, pero también de la vivencia, de la experiencia de esa enseñanza del Mesías, la plenitud del mandamiento. ¿Y por qué el Mesías todavía no se manifiesta? Porque no estamos viviendo la plenitud del mandamiento. Nos quedamos con dos: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo. Pero ni aún esas dos se ha podido cumplir. Los 10 mandamientos, la iglesia evangélica lastimosamente ni lo conoce. Son pocos los miembros de la iglesia que saben de memoria los 10 mandamientos. Poquísimos. De ahí a aplicarlo en su sentido pleno cada mandamiento, también entramos en crisis. Regresemos un poquito al libro de Hechos para ver lo que Pablo estableció para los gentiles. La vivencia, la forma. Libro de Hechos. Y nos vamos a un concilio que se estableció. Libro de Hechos, capítulo 15, el concilio de Jerusalén. Ojo, todo lo que estamos dando ahorita son solamente el preámbulo del libro de Gálatas. No se desesperen. Ya el libro de Gálatas iremos viéndole de una forma filológica, es decir, revisando en sus palabras qué significaba en el griego, cómo lo iban entendiendo ellos, para que de esa manera podamos hacer una aplicación a nuestra vivencia, ¿ya? Ahorita es necesario que entendamos este contexto histórico, porque si no entendemos, de hecho, este contexto histórico le ayuda en todos los libros. Esto le ayuda en todos los libros de Pablo, escritos por Pablo, que en realidad son solo 7, el resto son escritos por la pseudonimia, que hace referencia a que escribieron y se pusieron como autor Pablo. Pero ese es otro tema. Vamos. Hay cosas puntuales que hace referencia el texto. Capítulo 15, verso 19. El central es el 20 propiamente, pero veamos el 19 para tener un poquito el contexto. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, ¿sí? Que se conviertan a Dios, sino que se les escriba, ahora que se conviertan a Dios, que estaba diciendo, que se circunciden y que vivan esa ley, pero esa ley, como decir, a rajatabla, esa ley, como decir, sin anestesia. Dice, sino que se les escriba, ¿qué cosa? Número 1, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que es el primer gran mandamiento, ¿sí? Número 2, de fornicación, pero aquí no están hablando solamente del ámbito sexual. No, no, no. El término griego porneia, que ahí aparece, de donde también sale la palabra pornografía, porneia, significa o se entendía
todo aquello que puede degradar, dañar, contaminar mi relación con Dios. Porque la porneia contamina mi relación con la pareja que yo voy a escoger. La fornicación es tener intimidad, dos personas que no están comprometidos, que no tienen una pareja estable, que no saben lo que están haciendo en el sentido emocional, espiritual, solo saben lo que están haciendo en el sentido animal, físico. Entonces, ¿qué está diciendo? Que se aparten de todo lo que contamina, degrade y literalmente destruya el alma. Y luego dice, de ahogados y de sangre. ¿Qué significa eso de ahogados? Hace referencia a todo tipo de animal que por A o B motivo se ahogaba, fue muerto por causa del agua, ¿sí? Y su carne era contaminada por el agua. Entonces dice todo aquello que está contaminado. Y de sangre. Sangre tiene que ver con el ADN del animal, pero también la sangre tenía que ver con deidades cananeas que se desarrollaron o que estaban presentes, porque recuerden que Israel llega a una ciudad cananea y había una contaminación, una deidad por causa de la sangre, y contaminaban. Y era algo que todos empezaron a contaminarse, especialmente los gentiles. Entonces le está diciendo en pocas palabras, empiecen a vivir una vida santa. Y para vivir una vida santa, ahora lea Romanos. ¿Por qué escribe Romanos capítulo del 1 al 8? Porque gracias a la ley yo entiendo que es pecado. Porque si no fuera por la ley, no hubiera transgresión, por tanto no sabría que es pecado. Entonces la ley me ayuda a entender lo que es pecado. Entonces la ley está para ayudarme a vivir una vida santa. Y ese es el punto. Entonces, ¿qué les está diciendo? Hey, no le impongan a los gentiles vivir la ley como se ha impuesto a los judíos. Más bien permítanle que entiendan cómo lo interpreta el Mesías o cómo lo interpretó el Mesías y que lo hagan vivencial, porque a medida que lo van viviendo, a medida que lo van trabajando, a medida que van experimentando en sus vidas esto, se van a ir alejando del pecado y van a amar a Dios los gentiles. Y todos los que estaban alrededor, especialmente los gentiles, ¿qué es lo que más les encantaba de la sinagoga? La vida práctica, ética y moral del pueblo judío. Pero ahora había una práctica superior. Ahora los judíos nos aman a nosotros, los gentiles. Ahora los judíos nos reciben, ya no nos miran de lado. Ahora los judíos nos ven al igual que ellos. Y ese fue el éxito de Pablo. Por eso empezó a entrar gran cantidad de gentiles, al punto que ya no se sabía quién era gentil y quién judío por la cantidad que ingresaron. Y quizás esto ni el propio Pablo se esperaba. Porque más adelante, por la cantidad de gentiles que ingresan, empieza la persecución después del Bar Jocobá. ¿A quiénes perseguían? A los judíos. Entonces los gentiles dicen,
Bueno, para hacer la diferenciación con ellos, no comemos cerdo. Para hacer la diferenciación, no estamos circuncidados. Para hacer la diferenciación, como que vamos a ir dejando del Shabbat al primer día de la semana la reunión, y empiezan los grandes cambios en ese ámbito. Y cuando llega Constantino, se cambia. Y se hacen los cambios, y por eso existe la iglesia cristiana con tantos cambios, y los judíos manteniendo su propia línea. Ese es el punto, amada familia, del contexto paulino. Esa es la idea que está trabajando. Mi querido Reinaldo, cuénteme. Doc, disculpe otra vez con mis preguntas. Usted dice que en algunas prédicas le he escuchado que es algo así como que nos quiten una pata de la mesa el coger y decir que vivimos solo bajo la gracia. Algo así dijo alguna vez. Y claro, es entendible porque bajo la perspectiva de que el mandamiento me ayuda a entender, a vivir y a gozarme de la salvación, yo puedo seguir el mandamiento bajo la directriz del Espíritu Santo y entiendo. Sin embargo, en Hebreos habla de que somos caídos de la gracia. Creo que es Hebreos 5 y no estoy bien, sino que ahorita se me vino esa pregunta, no recuerdo cuál era el contexto general o a qué se especifica. Y con eso también una pregunta que es muy triste para mí hacerla. O sea, ya el jaguar locro ya ni pensarlo. Perdón. Ya, mi querido Reinaldo. Miren, hay algo que entender. Cuando dice gracia, ¿qué entendemos por gracia? A veces pensamos que es como que la gracia es algo que Dios me dio y se abandonó ahí y me dijo, haz lo que tú quieras porque ya estás en gracia. Y lastimosamente ese sentido se ha metido en nuestra mente. Porque la gente está diciendo, vives en gracia y haz lo que tú quieras. Y entramos en el problema no de gracia, sino en desgracia. Y esa ha sido la crisis. Pero el mandamiento está presente para decirme, hey, antes que te metas en desgracia, es decir, antes que destruyas tu alma, empieza a mirar el mandato. ¿Qué es lo que te dice? Y si, ok, no amas a tu prójimo, como dice en la primera carta de Juan, si no amas a tu hermano que tú lo ves, que está ahí palpable, ¿cómo dices amar a Dios? Entonces ahí está trabajando, ¿cuáles mandamientos? Del 6º al 10º mandamiento, que es el amor al prójimo. Y si dices amar a tu hermano, el momento que lo estás amando a Dios, entonces estamos cumpliendo doble función, también amando o cumpliendo los primeros del 1 al 5º mandamiento. O sea, solo en ese acto de amor al prójimo, ya estoy cumpliendo los mandamientos. Si nosotros decimos estar en gracia y que no hay que vivir en mandamiento, mentimos. ¿Por qué? Porque todos los mandamientos estamos cumpliendo cuando amamos al prójimo. Así de práctico. ¿Usted ama a alguien a su alrededor? Ya está demostrando esa parte. Ya está cumpliendo el mandamiento. Entonces, mi querido Reinaldo, el problema es que hemos entendido teológicamente sobre la gracia, pero teología diseñada desde el siglo IV hasta la fecha. No cómo entendió el contexto bíblico esa parte. Y cuando entendemos ya el contexto bíblico, las cosas cambian. No sé, mi querida hermana Maite Arias, si tiene usted alguna pregunta. Sí, muchísimas gracias, pastor. Muy clarita su exposición.
Yo la pregunta que me hago ahora que se maneja tanto las redes sociales y que le llega información de todo el mundo, y el análisis que me hago es a través de la historia de la humanidad, los conflictos y las justicias en nombre de Dios de seres humanos contra seres humanos. Realmente duele, ¿no? Ver cómo en el mundo se ha matado, tanto persiguiendo a cristianos, desde los romanos que mataban cristianos hasta el día de hoy. No entiendo bien cuál es el conflicto Israel-Palestina. Entiendo que nosotros debemos estar al lado del pueblo de Israel porque es el pueblo de Dios, pero también internamente le digo, le soy muy sincera, a mí sí ¿cómo le diría? No puedo estar de acuerdo con que se mate niños, con que se mate gente en el nombre de Dios. O sea, las guerras en el nombre de Dios, o sea, cómo se utiliza el nombre de Dios para matar, para dominar, para aumentar territorios, para diferentes razones. Entonces, sí quisiera saber un poquito más cuál es la razón y no sé realmente qué es lo que pasa con Israel y Palestina ahora. Muchas gracias por su pregunta, mi querida Maite. Para darle respuesta a su pregunta necesitaríamos mínimo unas 3 o 4 clases para explicar dónde inicia, cómo se desarrolla y por qué sucede lo que sucede hoy por hoy entre Palestina y los israelitas. Pero le dejo solamente con este punto. Había un grupo que siempre estaba en contra, pero vivían en Canaán. Su nombre, filisteos. Término hebreo, filishtian o pilishtian. ¿Ya? Siempre estuvieron en lucha con Israel. Y aquí entra algunos análisis, ¿no? Es verdad, Dios les dijo, entren a la tierra, pero me pongo en los zapatos de los filisteos y digo, si entra alguien a conquistar mi tierra diciendo que es en nombre de Dios, yo peleo contra ellos y siempre los voy a ver como enemigos. Y eso se desarrolló. Durante los 400 años de silencio y en el momento que llegaron los romanos van a realizar algo, porque también estaban en contra de los israelitas. Y ellos van a establecer el pueblo de los Pilishtian y nace la tierra de Palestina. Aunque nosotros cantamos tierra bendita y divina, es la de Palestina donde nació Jesús. Palestina es como un sobrenombre puesto a la región de Judá para solamente, como decir, sacarle el pique a los israelitas. O sea, le estaba diciendo la tierra de los filisteos. Y ese punto con los romanos hace que el pueblo filisteo vuelva a tener la misma fuerza, pero ahora con otro nombre, palestino. Entonces ya vamos entendiendo un poquito el contexto. Ahora, de que Israel actual es el único pueblo de Dios, ya después de haber hecho análisis antropológicos, sociológicos, filológicos, arqueológicos del texto sagrado, concluyo, no es el único pueblo de Dios. Es parte del pueblo de Dios, pero no el pueblo de Dios. Entonces eso es para analizar. Sé que les dejé con eso más preguntas que respuestas, pero eso es bueno. Así analizamos algunos detalles. Y como digo, tendríamos que hacer mínimo unas 3 clases para ir explicando por qué se llegan a ciertas conclusiones en ese ámbito. Y lo mejor es, si estamos entendiendo el amor del Mesías, oramos por los judíos, pero también oremos por los palestinos.
Correcto. Esa debe ser la posición, no solamente de un lado o de otro lado, sino todos somos el pueblo de Dios. El mensaje de Cristo fue clarísimo, clarísimo. No dijo solamente ámense los judíos o ámenles a los judíos o a Israel. No Por dijo eso eso, Jesús. por eso le tienen tanto problema a Yeshua y también a Pablo, ¿no? Ahora Claro. entendemos un poquito más el Gracias, contexto. pastor. Sí, Sí. Mi gracias. querido David, tenía usted una pregunta. Sí, básicamente era en el asunto este de la gracia, ¿no? Porque, como tú decías, si bien es cierto, no es que se ha abolido los mandamientos, porque mencionabas que muchos en el pueblo, digamos, en la iglesia protestante no conocen los mandamientos, pero como que desconocen tal vez la validez o la efectividad de esa ley al tiempo de ahora, porque hemos predicado pura gracia. Entonces, la gente en nuestro subconsciente, a pesar de que no querramos, en mi mente adentro, o sea, como que se va negando eso de la gracia. O sea, ya no estás en la ley, ahora estás en la gracia. Entonces, claro, no es que me dicen que no cumpla la gracia, pero yo lo empiezo a asumir dentro de mí, porque me dicen ahora es el tiempo de la gracia. Entonces, mi mente, que a veces que siempre me va a querer engañar porque dice la Biblia que es mi carne, ¿no es cierto? Que ese es uno de mis enemigos, mi carne va a querer tener esa salida, ¿no es cierto? Para, digamos, no licencia para pecar, pero para darme la salida, digamos, a lo que uno vive, ¿no? Entonces, es mi propia mente la que me engaña. Pero realmente es también la prédica, como tú decías, la predicación que se ha dado de que es la gracia, la gracia, la gracia, y la gente como que ha dejado de lado la ley, porque dicen, bueno, la ley es para los judíos, pero no, la ley también es para nosotros, para cumplirla. Y esa ley es la que nos dice por qué camino debemos seguir si realmente amamos a Dios. Y gracias, mi querido David, esa reflexión excelente. Muchísimas gracias, nos ayuda a aterrizar todo el proceso y lo que hemos estado viendo hoy. Así que, una vez más, contexto de Pablo, contexto ahora hacia las iglesias y si el Señor así lo permite, estaremos ya entrando la siguiente clase que tengamos, el siguiente tiempo de estudio bíblico, estaremos ya analizando Gálatas y arrancaremos con la palabra apóstol. ¿Qué es un apóstol? ¿Quién era un apóstol? Hay una diferencia entre apostelló en griego y sheliach en hebreo. Esto y mucho más. No se pierda la próxima semana a esta hora por este mismo canal. Amada familia, que el Señor les bendiga. Vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Y voy a pedirle a mi querida pastora Isabel desde Italia que por favor nos guíe en oración en este tiempo para finalizar este tiempo de estudio bíblico. Dios le bendiga, pastor, Dios le bendiga a todos, Amén. hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de instrucción, de capacitación, que es de mucha bendición para cada uno de nosotros. Padre bueno, Dios todopoderoso, alabamos y bendecimos, Señor, tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de instrucción, de capacitación, por este tiempo, Señor, que nos permites conocer más de ti. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor Isaías, Señor, por su disposición que da para darnos, Señor, este tiempo en donde tú utilizas su vida, Dios mío, usando todo lo que en él has puesto. Señor, te pedimos que tu gracia sea con él, que tú sigas respaldando, Señor, y abriendo puertas en todo lo que emprenda junto con su esposa. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que estamos en la plataforma. Que aquello que estamos aprendiendo cada día, Señor, aquello que tú nos estás dando, nosotros lo podamos, Señor, vivir cada día para que otros puedan ver en nosotros esa transformación que haces tú a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a compartir también con otros, aquellos que te necesitan, Señor, aquellos que no conocen. Ayúdanos también, Señor, a hacerles esa invitación para que ellos también se agreguen a estos estudios.
que no con todos lo podemos tener. Ayúdanos a valorar, Dios mío, este tiempo de instrucción. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, Padre, porque quizá muchos ponemos excusas para no ser instruidos. Ponemos muchas cosas antes, Señor. Te damos gracias, Padre bueno, por haber estado presentes hoy. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos permites también ir a descansar en nuestros hogares. Te damos gracias, Señor, porque tú estás poniendo esa carga en nuestros corazones, Dios, por la necesidad que hay. Te pedimos que asimismo, como hemos estado presente hoy, Dios mío, tú nos traigas del siguiente día de estudio. Tú pongas ese sentir, Señor, para poder estar presentes, para poder adquirir instrucción, para ser guiados por ti. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos y ayúdanos a reflejar todo aquello que estás poniendo en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. No se olviden, amada familia, el día de mañana tenemos tiempo de oración congregacional.